Cordial saludo, apreciadas familias, jóvenes y niños. En este momento de encuentro personal con el Señor, vamos a hablar de los sacramentos al servicio de la comunidad. Iniciemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El bautismo, la confirmación y la Eucaristía son los sacramentos de la iniciación cristiana. Fundamentan la vocación, comunión de todos los discípulos de Cristo, que es vocación a la santidad y a la misión de evangelizar al mundo. Confieren las gracias necesarias para vivir según el Espíritu en esta vida de peregrinos en marcha hacia la patria. Otros dos sacramentos, el orden y el matrimonio, están ordenados a la salvación de los demás. Contribuyen ciertamente a la propia salvación, pero esto lo hacen mediante el servicio que prestan a los demás, confieren una misión particular en la Iglesia y sirven a la edificación del pueblo de Dios. En estos sacramentos, los que fueron ya consagrados por el bautismo y la confirmación para el sacerdocio común de los fieles, pueden recibir consagraciones particulares. Los que reciben el sacramento del orden son consagrados para, en nombre de Cristo, ser los pastores de la Iglesia con la palabra y con la gracia de Dios. Por su parte, los cónyuges cristianos son fortificados y consagrados para los deberes y dignidad de su estado por este sacramento especial. El sacramento del orden. El orden es el sacramento gracias al cual la misión confiada por Cristo a sus apóstoles sigue siendo ejercida en la Iglesia hasta el fin de los tiempos. Es pues el sacramento del ministerio apostólico. Comprende 3 grados: el episcopado, el presbiterado y el diaconado. Sobre la institución y la misión del ministerio apostólico por Cristo ya se ha tratado en la primera parte. Aquí solo se trata de la realidad sacramental mediante la que se transmite este ministerio. Primero, el nombre de sacramento del orden. La palabra orden designaba en la antigüedad romana cuerpo constituido en sentido civil, sobre todo el cuerpo de los que gobiernan. En la Iglesia hay cuerpos constituidos que la tradición, no sin fundamento de la Sagrada Escritura, llama desde los tiempos antiguos con el nombre de taseis en griego, en órdenes en latín. Así la liturgia habla del ordo episcoporum, del ordo presbiterorum, del ordo diaconorum. También reciben este nombre de ordo otros grupos: los catecúmenos, las vírgenes, los esposos, las viudas. La integración en uno de estos grupos de la Iglesia se hacía por un rito llamado ordinario, acto religioso y litúrgico que era una consagración, una bendición o un sacramento. Hoy la palabra ordinario está reservada al acto sacramental que incorpora al orden de los obispos, de los presbíteros y de los diáconos, y que va más allá de una simple elección, designación, delegación o institución por la comunidad, pues confiere un don del Espíritu Santo que permite ejercer un poder sagrado, sacra potestad, que solo puede venir de Cristo a través de su Iglesia. La ordenación también es llamada consacratio, porque es un poder aparte y un investir por Cristo mismo para su Iglesia. La
imposición de manos del obispo con la oración consecratoria constituye el signo visible de esta consagración. Segundo, el sacramento del orden en la economía de la salvación. El sacramento de la antigua alianza. El pueblo elegido fue constituido por Dios como un reino de sacerdotes y una nación consagrada. Éxodo capítulo 19, versículo 6. Pero dentro del pueblo de Israel, Dios escogió una de las dos tribus de Leví para el servicio litúrgico. Dios mismo es la parte de su herencia. Un rito propio consagró los orígenes del sacerdocio de la antigua alianza. En ella, los sacerdotes fueron establecidos para intervenir en favor de los hombres en lo que se refiere a Dios, para ofrecer dones y sacrificios por los pecados, instituido para anunciar la palabra de Dios y para restablecer la comunión con Dios mediante los sacrificios y la oración. Este sacerdocio de la antigua alianza, sin embargo, era incapaz de realizar la salvación por la cual tenía necesidad de repetir sin cesar los sacrificios y no podía alcanzar una santificación definitiva que sólo podrá ser lograda por el sacrificio de Cristo. No obstante, la liturgia de la Iglesia ve en el sacerdocio de Aarón y en el servicio de los levitas, así como en la institución de los 70 ancianos, prefiguraciones del ministerio ordenado de la nueva alianza. Por ello, en el rito latino, la Iglesia se dirige a Dios en la oración consecratoria de la ordenación de los obispos de la siguiente manera: Dios Padre de nuestro Señor Jesucristo ha establecido las reglas de la Iglesia. Elegiste desde el principio un pueblo santo, descendiente de Abraham, y le diste reyes y sacerdotes que cuidaran del servicio de tu santuario. En la ordenación de presbíteros, la Iglesia ora: Señor Padre Santo, en la antigua alianza se fueron perfeccionando a través de los signos santos los grados de sacerdocio, cuando a los sumos sacerdotes elegidos para regir el pueblo les dice compañeros de menor orden y dignidad, para que les ayudaran como colaboradores. Multiplicaste el espíritu de Moisés, comunicándolo a los 70 varones prudentes con los cuales gobernó fácilmente un pueblo numeroso. Así también transmitiste a los hijos de Aarón la abundante plenitud otorgada a su padre. Y en la oración consecratoria para la ordenación de los diáconos, la Iglesia confiesa: Dios Todopoderoso, tú haces crecer la Iglesia, la edificas como templo de tu gloria. Así estableciste que hubiera 3 órdenes de ministros para tu servicio, del mismo modo que en la antigua alianza habíais elegido a los hijos de Leví para que sirvieran al templo y como herencia poseyeran una bendición eterna. El único sacerdocio de Cristo. Todas las prefiguraciones del sacerdocio de la antigua alianza encuentran su cumplimiento en Cristo Jesús, único mediador entre Dios y los hombres. Primera de Timoteo capítulo 2 versículo 5. Melquisedec, sacerdote del Altísimo. Génesis capítulo 14 versículo 18. Es considerado por la tradición cristiana como una prefiguración del sacerdocio de Cristo, único sumo sacerdote según la orden de Melquisedec. Hebreos capítulo 5 versículo 10 y capítulo 6 versículo 20. Santo, inocente, inmaculado,
Hebreos capítulo 7, versículo 26, que mediante una sola oblación ha llevado a la perfección para siempre a los santificados. Hebreos capítulo 10, versículo 14, es decir, mediante el único sacrificio de su cruz. El sacrificio redentor de Cristo es único, realizado una vez por todas, y por esto se hace presente en el sacrificio eucarístico de la Iglesia. Lo mismo acontece con el único sacerdocio de Cristo. Se hace presente por el sacerdocio ministerial, sin que con ello se quebrante la unidad del sacerdocio de Cristo, y por eso solo Cristo es el verdadero sacerdote. Los demás son ministros suyos, al servicio de su divina majestad, en beneficio y salvación de la humanidad entera. Para gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, el Señor nos bendiga y nos guarde de todo mal, nos conceda la gracia de vivir en su paz y su amor, y nos guarde para la vida eterna. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.